¿Qué tal, amigos de los aficionados deportes? Bienvenidos a una transmisión de Twitch, de YouTube y de otros medios. Hablemos de Mario Vargas Llosa y el deporte. Uno de los hijos, tal vez el hijo más pródigo del boom latinoamericano, donde comparte experiencias con Gabriel García Márquez, con Julio Cortázar, con Carlos Fuentes, con Elena Garro, Rosario Castellanos. Pero esto no solo habla de literatura, de filosofía, de opinión y pensamiento crítico, habla de deportes. Es un Vargas Llosa, un Jorge Pedro Mario Vargas Llosa, nacido en el Perú, aunque con nacionalidad española y algunos dicen que hasta dominicana. Jorge Mario Pedro Vargas, o Vargas Llosa para muchos. Su trabajo fue ampliamente conocido y su trayectoria incluyó conocimientos sobre derecho legal, filosofía, literatura y deportes. Sabía y fue hincha del Club Universitario de Deportes del Perú. ¿Dónde se hizo o cómo se hizo? Él en una de sus obras menciona cómo iba en el estadio de Lima, Perú, y jugaba en las básicas. Es más, sus ídolos, Teodoro el Lolo Fernández y el más grande para él, Alberto Toto Terry Arias. Sin duda, para una época donde su opinión era incómoda para, para muchas personas, él era una persona lo suficientemente crítica para hablar de varios temas. Hablaba de política, hablaba de deporte, hablaba de cómo la sociedad se podía identificar con este tipo de ídolos. Un año después, por ejemplo, de ganar el Nobel de Literatura en el 2010, el Club Universitario de Perú le nombró socio honorario y recordó su etapa inicial en el Club Calichín, jugador menor en la cual jugó con la camiseta crema en el Estadio Nacional de Lima. Desde ahí, la importancia que tiene el fútbol, pues él se recuerda a sí mismo a los 10 años, cuando jugaba en las básicas. Es más, en su experiencia como cronista del Mundial que España organizó en 1982, Mario destacó la capacidad de atracción que tenía el fútbol de entretener y de divertir. No solo al rico, no solo al que parece intelectual, sino también al pobre que tiene tal vez menos posibilidades y oportunidades de instrucción. Esa pasión por el fútbol, deporte que definió emocionante, pero al mismo tiempo corría el riesgo de ser un deporte vacío debido a su extrema comercialización y la introducción de variables políticas y el uso político que le daban. Y eso lo vio en varios países, tanto en Centroamérica, lo vio en Europa, donde vivió muchos años, y en la Argentina. Es más, en el artículo de El País, diario en el que aseguró que a quienes les gusta el fútbol y les da placer, no les sorprende en absoluto la jerarquía que ha alcanzado como entretenimiento colectivo el fútbol, aunque el fútbol no era lo único que le gustaba a Mario Vargas Llosa. También le gustaba jugar al tenis más como entretenimiento y para mantenerse activo en, ya sabes, mente sana y cuerpo sano. Pero dicen algunos que era muy asiduo a ver peleas de boxeo, algo muy parecido a lo que le pasaba, por ejemplo, a Julio Cortázar, que escribe muchas cosas de tauromaquia, de boxeo, lo que escribe incluso Gabriel García Márquez con un balón. Es más, Vargas Llosa hablaba de quienes piensan que empobrece intelectualmente al público, olvidan que divertirse es un asunto importante. El inteligente y el tonto, el culto y el inculto lo pueden más hasta su ciudadanía, su doble ciudadanía. El Real Madrid, club que tras el Nobel le invitó a hacer el saque honorario en el partido contra el Valencia el 4 de diciembre del 2010, junto a los capitanes Iker, bueno, españoles ellos también, Iker Casillas y Joaquín Sánchez. Ten en cuenta que para ese entonces
Mario Vargas Llosa era profesor de la Universidad Europea de Madrid. Para el escritor, el deporte era uno de los ingredientes fundamentales de la cultura y de la sociedad de un país. Así que el deporte era una especie de reflejo social, un termómetro social. Y eso también lo decía Gabriel García Márquez, que el deporte era un reflejo. Y es más, ambos coincidían en esta situación, aunque dicen algunos, las peleas internas entre ellos se dan como en cualquier otro deporte. Y en particular, hay una historia donde se supone que se pelean por una mujer. Por supuesto, hay una novela detrás de, pero este no es el medio para hablar de sus obras. Si quieres ver muchas más de sus obras, solo pon su nombre, Mario Vargas Llosa, y te aparecerá La ciudad de los perros, te aparecerá, bueno, varias. No te quiero adelantar este tipo de situaciones, pero las pondremos un poco en los aficionados deportes. El fútbol para él era un deporte que hace saltar las fronteras que distan o que distancian a la sociedad, a las personas y a las tradiciones. Es más, el hombre se casó y en su luna de miel llevó a su esposa al Maracaná de Brasil a ver a Pelé en un partido entre Brasil y Alemania donde Edson Arantes do Nascimento metió 2 goles. ¿Te das cuenta la importancia que tiene? Es más, hay un ensayo y es posiblemente lo que para muchos acerca al entendimiento de la sociología y la psicología del deporte. Ya no solo es Juan Villoro, ya no solo es otros autores. Es más, puedes encontrar en los aficionados de deportes situaciones de la pluma de nuestro colaborador Alejandro Caro. En el ensayo de Mario Vargas Llosa, El fútbol, una religión laica, el escritor expuso cómo este deporte reemplazó en muchos sentidos el fervor religioso que había en otras épocas. Cómo la gente con banderas, con cánticos, con pinturas, con símbolos, tenía a los ídolos deportivos como los santos modernos, a los estadios como los templos inmensos y los cánticos como esta alabanza a los nuevos dioses. Sin embargo, el autor también fue crítico con la comercialización extrema que te mencionaba. Pues para él, cuando el deporte se convirtió en un espectáculo, este estaba más cercano a ser una situación vacía y sobre todo en la utilización manipulativa por su valor cultural y su poder de crear identidades y mensajes, tener esta parte ideológica de poner un discurso en la mente de las personas. En sus obras, a diferencia de las de Cortázar, donde sí es importante, en las de Mario Vargas Llosa no eran tan importantes, simplemente era el telón de fondo del que la gente hablaba. Aparece, por ejemplo, imagínate un colegio militar, la ciudad de los perros, la ciudad y los perros, donde la disciplina física y el entrenamiento marcan el carácter de los personajes. Pero para muchos es una proyección. Mario Vargas Llosa también pudo haber sido militar debido a las influencias que tuvo su papá en su propia vida. Mario indicó que en el deporte no es solo sudor y competencia, también pueden ser una ventana para entretener, también para entender la cultura, la política y esas sensaciones humanas. En su obra El pez en el agua, publicada en 1993, es donde admite ser un ferviente seguidor del Universitario de Perú, equipo que señaló ver por primera vez en el 1946, cuando él era un niño de 10 años. Ese partido que disfrutó fue contra el clásico del fútbol del país, contra el Alianza Lima. Incluso Vargas Llosa practicó fútbol mientras estudiaba en el Colegio de San Miguel de Piura. Otra de las famosas referencias del fútbol, porque es ferviente seguidor del fútbol, es cuando en La ciudad de los perros intenta reflejar la pasión y la violencia que en su momento causó ese deporte en la sociedad de su país. Ese pensamiento social siempre fue uno de los pilares de las obras de este escritor latinoamericano. Su idea
es que el deporte podía ser una herramienta y una expresión que puede unir a las personas y trascender las barreras culturales y sociales. El concepto lo definió ampliamente en el ensayo 11 titulares. No es una operación matemática de resultados previsibles, sino un encuentro de seres vivos que juegan más para divertirse y gozar que para un salario o una copa. Bueno, eso es lo que pensaba Mario en ese entonces. Hoy el deporte es diferente. Hoy muchas veces el deporte es la forma en la que la gente asciende socialmente, en la que tiene el poder, el dinero y la influencia. Pero Mario lo escribió hace muchos años, donde la comercialización del deporte era diferente. Es más, las estrellas, decía, se queman pronto en fuego verde de los estadios y los cultores de esta religión son implacables. En las tribunas nada está más cerca de la ovación que los silbidos. Ese momento donde el aficionado, el hincha, empieza a gritar sus emociones hacia la gente que está jugando en el campo. Ese es Mario Vargas Llosa. Bueno, era, porque el 14 de abril de el 2025 se anuncia la muerte del escritor. Seguramente va a haber muchos homenajes, entre ellos el Real Madrid, el Club Universitario de Deportes y otros clubes rendirán homenaje a quien llevó parte de la pasión, su pasión personal, a los libros. ¿Quieres saber más de deportes, de salud y de entretenimiento? Los aficionados de deportes. Lo puedes escribir en el buscador, lo puedes encontrar en canales de WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Nos puedes encontrar en Trumbull, en Pinterest, Amazon, Spotify. Estamos en iHeartRadio y otros canales. Puedes meterte desde el sitio web, lo encontrarás muy fácilmente los enlaces para que sigamos hablando de muchos de estos temas. Temas que nos pueden servir para entender el mundo a través del deporte. Te envío un saludo, nos escuchamos, vemos y leemos el día de mañana.